Mi nuera estaba planeando mi funeral antes incluso de que el cuerpo de mi hijo tocara la tierra. Saboteó mi coche, esperando que muriera de camino a la lectura de su testamento. Lo que no sabía era que mi hijo me había dejado un último mensaje. Un mensaje que no solo salvaría mi vida, sino que también la desenmascararía como el monstruo que realmente era. Cuando entré vivo en la oficina del abogado, la expresión en su rostro valía más que cualquier herencia. Antes de contarte cómo una simple llave y un secreto del pasado destrozaron su crimen perfecto, cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Y por favor, dale me gusta y suscríbete si crees que el amor de un padre es la fuerza más poderosa de la tierra. El sol de octubre caía débil sobre el jardín, pero yo no sentía su calor. Mis manos, protegidas por guantes de cuero gastados, se movían con cuidado, cortando una flor marchita del rosal damasco que mi difunta esposa Carol más amaba. En los 3 años desde que se había ido, este jardín era el único lugar donde aún podía sentir su presencia. Cada flor era un recuerdo. Cada hoja, un susurro. Esta frágil paz era todo lo que me quedaba. Entonces, el agudo timbre del teléfono rasgó el silencio. Era un sonido extraño, intruso, entre el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Suspiré, clavé las tijeras en la tierra blanda. Probablemente otro vendedor telefónico. Caminé hacia la casa, me limpié las manos en mis viejos vaqueros y descolgué el auricular. Leo Peterson. La voz al otro lado no era alegre ni amable. Era fría, formal y completamente distante. Señor Peterson, habla desde el Hospital Central de St. Jude. Lamento informarle, su hijo, Ethan Peterson, ha fallecido tras un accidente en su domicilio. El teléfono se me resbaló de la palma, ahora cubierta de sudor. Golpeó el suelo de baldosa con un ruido seco, hueco. ¿Accidente? ¿Ethan? Tenía 42 años. Estaba sano. Era todo lo que Carol y yo teníamos. La cocina se me dio vueltas mientras un rugido me llenaba los oídos. Me agaché torpemente para recoger el auricular, aferrándome a él como un náufrago a un trozo de madera. «Señor, ¿está ahí?», continuó la voz impersonal. «Ese sí, aquí estoy», balbuceé. «Su esposa, la señora Olivia Peterson, está con nosotros. Pidió que la llamáramos. Se la paso». Hubo una breve pausa. Luego, la voz de Olivia sonó al otro lado, clara y aterradoramente tranquila. «Papá, ¿ya lo sabes? Es terrible». No detecté ni una sola nota de dolor. Ni un sollozo, ni un temblor. Solo una calma gélida. «Olivia», alcancé a decir, luchando por mantener la voz firme. «¿Qué pasó?» «La policía dice que debió resbalar y caer por las escaleras, papá. Un accidente absurdo. Estoy ocupándome de todos los arreglos. No te preocupes, me encargaré de todo». «Arreglos». «Encargarme». Las palabras eran como vidrios afilados en mi mente. Mi hijo estaba muerto y mi nuera hablaba de papeleo. En ese preciso instante, una diminuta semilla de sospecha se plantó en mi corazón. Pequeña, pero ya enraizada. La funeraria estaba ahogada en un silencio pesado, roto solo por sollozos ahogados y el dulzón olor de los lirios. Me senté en la primera fila, con los ojos fijos en el ataúd de madera pulida que guardaba a mi hijo. Mi traje me oprimía el pecho, como si me impidiera respirar. Olivia, vestida con un ceñido vestido negro de diseñador, era el centro de todas las miradas. La viuda perfecta. Sus ojos parecían húmedos, su voz temblaba al recibir condolencias de los amigos y socios de Ethan. Recordaba anécdotas con un tono melancólico, secándose los ojos, perfectamente secos, con un pañuelo de seda. Era una actuación impecable. Pero yo la había observado durante años. Conocía sus gestos, sabía cómo desviaba la mirada cuando mentía. Y allí lo vi. Por un instante, creyendo que nadie la miraba, se apartó detrás de una columna de mármol. El delicado velo de su sombrero no bastó para ocultarla. Sacó un teléfono de última generación de su bolso. Su dedo largo,
con uñas pintadas de rojo sangre, se movió rápido sobre la pantalla. En la penumbra del lugar, la luz azulada iluminó su rostro. Entrecerré los ojos. No era un mensaje ni un correo. Era una página web de una marca de autos. Un Porsche Panamera rojo giraba en vista de 360 grados en la pantalla. Estaba configurando los interiores. El estómago se me revolvió. Mi hijo, su marido, yacía a menos de 10 metros, y ella estaba comprando un coche deportivo de $100.000. Se me cortó la respiración. Su actuación perfecta acababa de mostrar una grieta, y a través de ella vi a un monstruo codicioso y sin alma. Recordé la primera vez que Ethan la trajo a casa. Ella era camarera en un bar elegante, con una sonrisa radiante y una historia triste sobre su pasado. Ethan, con su corazón noble, había quedado hechizado. Carol aún vivía entonces. Después de aquella cena, cuando nos quedamos solos, me tomó la mano. Leo, me dijo, tengo un mal presentimiento con esa chica. Hay algo en ella que no es genuino. Por favor, cuida de Ethan. Yo desestimé sus palabras, creyendo que eran los celos protectores de una madre. Ahora, su advertencia resonaba en mi cabeza como una profecía cumplida. Olivia guardó el teléfono y retomó su papel de viuda desconsolada. Se acercó a mí con su rostro nuevamente cubierto de tristeza fingida. «¡Ay, papá!», susurró, abrazándome. Su abrazo estaba vacío, sin alma. «No te me derrumbes, sé lo duro que debe ser». Dio un paso atrás, dejando sus manos sobre mis hombros. «La casa de Ethan y mía se siente tan vacía ahora», dijo con tono íntimo. «Quizás deberías mudarte conmigo. Podríamos cuidarnos el uno al otro. Después de todo, tu casa al otro lado de la calle es demasiado grande para un solo hombre». Su voz sonaba amable, pero sus ojos, durante una fracción de segundo, no miraron los míos. Se desviaron hacia mi casa. La casa donde Ethan creció. La casa por la que Carol y yo habíamos trabajado toda una vida. En su mirada no había compasión. Había cálculo. No quería cuidarme. Quería las dos casas. La semilla de sospecha dentro de mí empezó a brotar, alimentada por el veneno de su hipocresía. 3 días después del funeral, Olivia apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba pantalones color crema y una blusa de seda. Parecía más una ejecutiva cerrando un trato que una viuda reciente. Traía una enorme canasta de frutas de un mercado orgánico carísimo, una fachada para disfrazar su verdadera intención. «Solo quería ver cómo estabas, papá», dijo, dejando la canasta sobre la encimera. «¿Estás comiendo bien?» «Me las arreglo», respondí con voz seca, sirviéndole un vaso de agua y manteniendo la distancia. Ella paseó por el salón, pasando los dedos por el piano de Carol. «Siempre me ha encantado esta casa», dijo con tono nostálgico. «Tantos recuerdos de Ethan, puedo sentirlo en cada rincón». Guardé silencio, los puños cerrados. Sabía que estaba preparando su próxima jugada. «He estado pensando mucho en el legado de Ethan», continuó, en la mejor forma de honrar su memoria. Esperó a que respondiera. No lo hice. Creo que esta casa, donde tuvo una infancia tan feliz, es la parte más importante de ese legado. Sería una tragedia que terminara en manos de extraños, ¿no crees? Todos esos recuerdos, borrados. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ya sabía hacia dónde iba. Así que tengo una propuesta, dijo acercándose. Para asegurar que esta casa se mantenga en la familia, para preservarla como un memorial de Ethan, ¿por qué no firmas la escritura a mi nombre? Me quedé mudo ante semejante descaro. Por supuesto, añadió al notar mi expresión, podría seguir viviendo aquí el tiempo que quieras. Solo sería un trámite. Yo sería su guardiana. Y si alguna vez quisieras un cambio de aires, ya he visto unas residencias preciosas para mayores. Muy exclusivas. Con piscina y club social. Yo cubriría todos los gastos. Claro. Una rabia ardiente se me enroscó en el estómago.
Quería echarme de mi propio hogar, el mismo donde Carol y yo criamos a nuestro hijo. Cada marca en el suelo tenía una historia. Ella quería añadirlo a su colección y desterrarme a un asilo. Y lo hacía usando palabras de amor y recuerdo. Miré a mi alrededor. Vi la raya en el suelo de madera donde Ethan chocó con su triciclo. La repisa donde colgábamos los calcetines de Navidad. Pensé en su empresa tecnológica, que acababa de firmar un contrato de $20 millones. En los 250.000 que yo había invertido, todos mis ahorros. Olivia lo sabía. Lo quería todo, la empresa, el dinero y mi casa. Respiré hondo, conteniendo la furia. Olivia, dije, con voz baja y firme. La respuesta es no. Su expresión cambió al instante. Por un milisegundo, la máscara se cayó. En sus ojos brilló una mirada fría, depredadora. Luego volvió a sonreír, fingiendo comprensión. Lo entiendo, papá. Es una gran decisión. Tómate tu tiempo para pensarlo. Se alisó la blusa y añadió, con tono ligero pero venenoso. La lectura del testamento es el lunes. Todo se resolverá pronto. Otra vez esa palabra. Resolver. Pero ya no sonaba a ayuda. Sonaba a amenaza. Ella estaba diciendo que, con o sin mi consentimiento, conseguiría lo que quería. Cuando salió por mi puerta, lo supe con certeza. Esto ya no era una tragedia familiar. Era una guerra. Y ella acababa de declararla. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado silenciosa. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento me ponía en alerta. La sonrisa altiva de Olivia me perseguía. Me senté en mi despacho con un vaso de whisky intacto entre las manos. Había dejado de beber hacía años, pero aquella noche necesitaba algo más fuerte que el dolor. Tomé el teléfono y abrí mi lista de contactos hasta llegar a Ethan. Pensé en nuestra última llamada, solo 2 semanas antes de su muerte. Entonces no lo noté, pero ahora cada palabra resonaba con un nuevo y oscuro significado. Papá, su voz sonaba tensa, sin su habitual confianza. La empresa va bien, pero hay otras cosas que me preocupan. ¿Qué pasa, hijo? Le había preguntado, con el estómago encogido. Dudó un momento. Es Olivia. Siento que últimamente lo único que le importa es el valor de la empresa. Le pedí que firmara un acuerdo postnupcial para proteger los activos y tu inversión inicial, y se enfadó. Papá. Se enfadó como nunca. El recuerdo me dolió. Logré calmarla, continuó él, cansado, pero me hizo pensar. Estoy preparando unos documentos legales importantes, solo para dejar todo claro. Para protegerte, papá. Para protegerte. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. Mi hijo había visto el peligro. Estaba intentando protegerme. Luego dijo algo que en su momento no entendí. Y hay otra cosa, papá. Acabo de descubrir algo sobre mi pasado, algo importante. Algo que lo cambia todo. Te lo contaré este fin de semana. Creo que te hará feliz. Su voz, al decir eso último, sonaba esperanzada. Pero ese fin de semana nunca llegó. El accidente se lo llevó. Algo que lo cambia todo. ¿Qué había descubierto? ¿Y tenía relación con la furia de Olivia? Dejé el vaso a un lado. Las piezas empezaban a encajar. La frialdad de Olivia tras su muerte, su actuación en el funeral, su demanda por mi casa, su enfado por el acuerdo postnupcial, el secreto de Ethan, todo formaba un cuadro horrendo y claro. La muerte de mi hijo no fue un accidente. Fue un asesinato. Y yo sabía quién lo había cometido. El dolor se endureció en mi interior, convirtiéndose en una piedra fría de determinación. Ya no era un anciano de luto. Era un padre en busca de justicia. Y no me detendría hasta que la verdad saliera a la luz y la culpable pagara el precio. La guerra había comenzado de verdad. La mañana de la lectura del testamento amaneció gris y helada. Mi casa, normalmente un refugio tranquilo, se sentía como una tumba.
Cada sonido retumbaba en el silencio. El lento tic-tac del reloj del pasillo no marcaba el tiempo, marcaba los clavos en el ataúd. Era la cuenta atrás hacia una confrontación que no había pedido, pero que debía ganar. Me paré frente al armario y pasé la mano por los trajes que no usaba desde hacía años. Me detuve en uno gris oscuro, algo pasado de moda. Era el que había llevado en la boda de Ethan. Ponerlo fue como enfundarme una armadura. El peso que sentí no era solo de tela, era de propósito. Cada botón que abrochaba era una promesa a mi hijo. No permitiría que su legado fuera robado. No dejaría que su memoria fuera manchada por la mujer que probablemente lo había matado. Ajusté el nudo de mi corbata. En el espejo, el reflejo mostraba a un hombre que apenas reconocía. El dolor seguía ahí, grabado en las arrugas alrededor de mis ojos, pero debajo, algo nuevo había nacido. Una determinación fría y dura que no sentía desde mis días en el servicio. Ya no era solo un padre de luto. Era un soldado camino a la batalla. El silencio de la casa era una serpiente enrollada lista para morder. Y cuando estaba a punto de salir por la puerta, un recuerdo, afilado y súbito como un trozo de vidrio, me atravesó la mente. Era de unas semanas antes de la muerte de Ethan. Un sábado soleado por la tarde. Olivia había venido con sonrisas y encanto, y me acompañó al garaje donde guardaba mi posesión más preciada, mi Ford Mustang de 1968. Era un coche que había restaurado con mis propias manos, un coche que Ethan adoraba de niño. «¡Qué clásico tan hermoso, papá!», dijo, pasando un dedo de uña roja por el cromo pulido. Su voz era como miel, espesa y dulce. Rodeó el coche despacio, como una depredadora evaluando a su presa. Se detuvo junto a la rueda delantera del lado del conductor y me miró, la cabeza ladeada con una expresión de inocente curiosidad. «Siempre me asustan los coches viejos», trineó. «¿Los frenos son fiables en algo tan antiguo? Sería terrible que fallaran, ¿no?». En aquel momento me lo tomé a broma. Le expliqué el cilindro maestro de doble circuito que había instalado, lo seguro que era. Pensé que solo hacía conversación. Ahora, de pie en el silencio de mi casa, sus palabras resonaban no como una pregunta, sino como un plano, una amenaza. No estaba curiosa. Estaba investigando. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándome sin aire. Ella lo había planeado. Había planeado cada posibilidad. La caída por las escaleras era el plan A. Esto era el plan B. La serpiente en la casa no era el silencio. Era ella. Y llevaba muchísimo tiempo enroscada, esperando atacar. Cerré la puerta principal con llave. El clic del cerrojo retumbó en una calle anormalmente callada. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel. Cada nervio en mi cuerpo estaba en alerta, como un soldado que pisa un campo de batalla lleno de minas. Mi mirada voló de inmediato a la casa de enfrente, la que había sido de mi hijo. Estaba ahí, silenciosa e imponente. Por un momento, nada. Luego lo vi, el leve temblor de una cortina del salón, un movimiento casi imperceptible, pero para mí sonó como un disparo. Me estaba observando. Estaba esperando. Un frío espeso y aceitoso me caló los huesos, pero debajo ardía un horno de rabia que lo consumía. No le daría el gusto de ver mi miedo. Me enderecé la corbata, respiré despacio y comencé la larga caminata por el camino de entrada hacia la calle, donde estaba aparcado mi Mustang. Cada paso era un acto deliberado. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, un peso físico. El trino familiar de los gorriones sonaba distante, el susurro de las hojas de otoño como advertencias al oído. El mundo parecía haberse puesto en sordina, dejando solo el sonido de mi propio corazón, marcando un ritmo frenético en mis oídos. El Mustang relucía bajo el cielo gris, una reliquia hermosa de tiempos más felices. Ahora se sentía como una trampa. Deslicé la mano por el metal frío de la puerta del conductor, recorriendo con los dedos líneas que conocía de memoria. Este coche no era solo una máquina.
Era parte de mi historia, de mi familia. Y ella lo había profanado. Lo había convertido en un arma para matarme. La mano me tembló al tirar de la manilla. La puerta se abrió con un crujido familiar, casi reconfortante. Me senté en el asiento del conductor. El cuero gastado me abrazó como un viejo amigo. El olor a aceite y gasolina era el olor de mi juventud, de fines de semana con Ethan bajo el capó. Por un segundo, el duelo me ahogó con tal fuerza que casi me dejó sin aliento. Luego volvió la ira, fría y afilada. Miré el encendido. Solo un bombín, una pieza común en una máquina común, pero hoy era un gatillo. Introduje la llave. El sonido metálico retumbó en el silencio. Cerré los dedos alrededor de ella. Solo tenía que girarla. Mi mano apenas empezaba a torcerse cuando un golpeteo frenético estalló en la ventanilla del conductor, tan fuerte y súbito que casi salto del asiento. Giré la cabeza y vi a mi vecino, Bill Henderson, con la cara pegada al cristal y los ojos abiertos de puro terror. Era un hombre de 70 años, normalmente sereno y firme, pero ahora parecía haber visto un fantasma. «Leo, por el amor de Dios, no gires la llave», gritó. Su voz llegó amortiguada por el vidrio. Trastabillé con el seguro y empujé la puerta pesada. Bill se echó atrás, respirando a bocanadas cortas, desesperadas. Llevaba ropa de taller, el sudor perlándole la frente, las manos temblorosas. «Bill, ¿qué demonios ocurre?», pregunté, con el corazón martillándome el pecho. «No lo enciendas, Leo», jadeó, señalando con un dedo trémulo la parte delantera del coche. «No arranques el motor». Su pánico era contagioso, un miedo primario que confirmó todo lo que yo temía. «¿Qué viste, Bill?», solté, con voz baja y urgente. Se apoyó en el coche, tratando de recuperar el aliento. «Anoche», empezó, con la voz quebrada. No podía dormir. Salí al garaje a fumar sobre las 3 de la madrugada. Estaba oscuro, ya sabes. Muy tranquilo. Tragó saliva, con la mirada saltando hacia la casa de Olivia, al otro lado de la calle. Vi a alguien vestido de negro, agachado justo aquí, junto a tu rueda delantera. Al principio pensé que eran críos, ya sabes, intentando robar un tapacubos o algo así. Pero entonces esa persona se incorporó y miró alrededor, y la farola le dio en la cara un segundo. Me miró directo a los ojos, los suyos llenos de horror y lástima. «Leo, era ella. Era tu nuera. El mundo se la dio». Oírlo confirmado, ver que mi peor pesadilla tenía nombre y rostro en boca de otro, fue otro tipo de terror. «¿Qué estaba haciendo, Bill?», susurré, aunque ya sabía la respuesta. No quiso mirarme. Se quedó mirando el suelo bajo el coche. «Soy mecánico, Leo. Desde hace 50 años. Sé lo que vi». Llevaba unos cortafríos. Pequeños, pero fuertes. Estuvo debajo del coche quizá un minuto. Luego se levantó, se limpió las manos y cruzó la calle como una sombra. «Leo, estaba cortando tu línea de freno». La sangre se me heló. El aire se me escapó en un suspiro mudo. Era real. No era solo paranoia alimentada por el duelo. Ella había intentado asesinarme. Bill pareció entender mi silencio atónito. «Hace tiempo que sospecho», dijo, bajando aún más la voz. Siempre me hacía preguntas raras sobre coches viejos, sobre fallos mecánicos comunes, cosas que podrían causar accidentes. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, aún temblándole. «Hace un mes entraron a robar en la calle. Instalé una camarita de seguridad en mi garaje, apuntando a la calle, por si acaso». Tocó la pantalla unas veces y me la tendió. El vídeo era granuloso, con ese verde fantasmal de la visión nocturna. La marca de tiempo en la esquina decía 3:14 de la madrugada. Pero la imagen era lo bastante nítida. Una figura de negro, agachada junto a la rueda delantera de mi Mustang. La cara quedó oculta casi todo el rato, pero, tal como contó Bill, justo al irse se enderezó. Miró hacia la casa y,
Durante un segundo condenatorio, la luz de movimiento del porche le iluminó el rostro. Era Olivia. No había duda. El vídeo mostraba los cortafríos en su mano. Mostraba su propósito. Era toda la prueba que necesitaba. Y, en ese instante, algo dentro de mí cambió. El miedo que llevaba días bullendo en el estómago se extinguió. El dolor por mi hijo no desapareció, pero se transmutó, de una pena frágil y punzante a un núcleo de rabia pura, sin adulterar. Una ira fría y clarificadora. Ya no era una víctima esperando el siguiente golpe. Miré del teléfono a la cara preocupada de Bill. Inspiré hondo. Cuando hablé, mi voz salió serena, escalofriantemente calmada. Gracias, Bill, dije, devolviéndole el móvil. Me has salvado la vida. Me miró, confundido por mi falta de pánico. ¿No vas a llamar a la policía, Leo? Preguntó. Negué con la cabeza, despacio. Aún no, respondí, sacando mi propio teléfono. La policía tendrá su turno. Pero primero, tengo una lectura de testamento a la que asistir. No marqué emergencias. Abrí la aplicación de taxis. Ella me quería muerto. Quería quitarme del medio para cobrar su premio. Bien. Estaba a punto de descubrir que un padre en duelo, sin nada que perder, es el hombre más peligroso del mundo. La ciudad se deslizaba tras la ventana del taxi como un borrón sin sentido de acero y cristal. No veía nada. Mi mundo se había encogido al espacio asfixiante de aquel coche, al olor a ambientador barato y al peso frío y duro de la verdad en el estómago. Mi hijo había sido asesinado. Su esposa, la mujer a la que él amó, había intentado matarme. El dolor seguía allí, un hueco inmenso en el pecho. Pero ahora estaba rodeado por otra cosa, algo frío, cortante, enfocado. Rabia. Con mano firme saqué el móvil. Solo había una persona a la que podía llamar. Mis dedos pasaron por docenas de nombres hasta encontrar el que buscaba, Jack Riley. Habíamos servido juntos décadas atrás, dos jóvenes en tierra extranjera donde la confianza era la única moneda que valía. Nos salvamos la vida más veces de las que puedo contar. Él montó una agencia de investigación privada al dejar el servicio. No hablábamos desde hacía años, pero un vínculo como ese no se oxida. Espera. Pulsé llamar. Contestó al segundo tono, con la voz de siempre, grave y áspera, la que imponía respeto. Riley. No decía hola. Nunca lo hacía. Jack, dije, oyéndome lejano. Soy Leo Peterson. Hubo una breve pausa, un destello de sorpresa. Leo. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Tomé aire, las palabras me sabían a ceniza. No, Jack. Nada está bien. Mi hijo, Ethan, ha muerto. Y creo que su esposa acaba de intentar matarme. No hubo un grito al otro lado. Ni exclamaciones. Solo una inhalación breve, controlada. El sonido de una mente profesional absorbiendo datos críticos. Ese silencio me reconfortó más que 1000 frases de consuelo. Háblame, Leo, dijo Jack, bajando la voz a ese registro calmo y autoritario que recordaba tan bien. Empieza por el principio. Dame los hechos. Y se los di. Lo solté todo, en una ráfaga precisa y cortante. La muerte súbita de Ethan por una caída por las escaleras. La frialdad de Olivia, su intento de hacerme firmar la cesión de mi casa, mi última conversación con mi hijo, sus temores sobre ella, su mención de cambiar documentos legales y, por fin, el clímax de la mañana, la advertencia de mi vecino, la línea de freno manipulada, la grabación de la cámara. Hablé sin emoción, como un soldado en un informe. Al terminar, la línea quedó en silencio unos segundos. Casi podía oír los engranajes en la cabeza de Jack. ¿Dónde estás ahora? Preguntó. En un taxi, respondí. Voy a la oficina del abogado para la lectura del testamento. Bien, dijo Jack, firme. Mantén esa cita. Entra ahí y actúa como el padre desconsolado y despistado.
Bajo ninguna circunstancia dejes que ella sepa que lo sabes. Tu ignorancia es tu escudo ahora. ¿Me entiendes, Leo? Entiendo, dije. La instrucción era clara. Parámetro de misión. Tu vecino, Bill Henderson. ¿Es de fiar? Absolutamente, dije. Me salvó la vida. Dile que no hable con nadie. Y que haga una copia de seguridad del vídeo de inmediato y guarde el original a salvo. Esa grabación es nuestra arma principal. No podemos perderla. Él ya pensaba 10 pasos por delante. Mientras yo aún digería el intento de asesinato, Jack ya estaba construyendo un caso. Una calma nueva, la primera en días, empezó a asentarse. Ya no estaba solo. ¿Qué hago, Jack? Susurré. Haces exactamente lo que ella espera que hagas, ordenó. Vas a esa reunión. Escuchas el testamento. Actúas sorprendido. Actúas triste. Actúas derrotado. Deja que crea que ha ganado. Que se relaje. Cuanto más confiada esté, más errores cometerá. Tenía todo el sentido. Esta no era una pelea de fuerza bruta ni de acusaciones airadas. Era una partida de ajedrez. Y Olivia no tenía idea de que estaba jugando contra un gran maestro. Voy a empezar a cavar, Leo, continuó Jack. Voy a averiguarlo todo sobre Olivia Peterson. Dónde nació, dónde estudió, cada empleo que tuvo, cada hombre con el que salió, cada dólar que gastó. Quiero conocerla mejor que ella misma. Había una certeza glacial en su voz que me recorrió la espalda, pero era un escalofrío de esperanza, no de miedo. Estaba de caza. Aguanta, Leo, dijo por fin, con un tono más suave. Hiciste lo correcto al llamarme. Ahora déjame hacer mi trabajo. Estaba por colgar, pero añadió una cosa más, con un tono que sonó a promesa. Y no te preocupes. Gente como ella, la que cree que es más lista que todos, siempre deja rastro. Lo encontraré. La llamada terminó. Apoyé la cabeza en el respaldo del taxi, las luces de la ciudad cruzando a destellos. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí un ejército a mi espalda. Las oficinas legales de Gabel y Stern ocupaban el último piso de un rascacielos de cristal en el centro. La recepción era un espacio aséptico de cromo, cuero y silencios medidos, diseñado para hacerte sentir pequeño e insignificante. Olía a dinero y a papel. Olivia ya estaba allí, sentada en un sofá de cuero negro como una pantera paciente. Era la estampa de la elegancia sobria, con un traje sastre negro que probablemente costaba más que mi primer coche. Al verme entrar, se puso de pie de un salto, su rostro una máscara perfecta de preocupación. «Papá, ya estás aquí». Me empezaba a preocupar, estabas tardando, dijo, lo bastante alto para que la recepcionista oyera. Se apresuró a tomarme del brazo, su contacto me resultó como una araña caminando por la piel. Tuve que juntar toda mi voluntad para no apartarme. «¿Estás bien? Te veo pálido». Solté un suspiro cansado. Una actuación que esperaba convincente. «Estoy bien, Olivia». Había mucho tráfico. Dejé caer los hombros, interpretando al padre agotado y doliente, tal como ella y Jack esperaban que hiciera. «Solo necesito un momento». Sus ojos, llenos de esa simpatía falsa, escudriñaron mi cara. Yo sabía que no buscaba señales de pena. Buscaba señales de sospecha. Quería cualquier indicio de que su plan había fallado, de que yo sabía lo que había hecho. Le sostuve la mirada un segundo más de lo cómodo, dejándole ver solo cansancio. Una batalla muda y brutal de voluntades, en medio de una recepción tranquila. Apretó mi brazo. «Claro, papá, lo entiendo. Ha sido duro para todos». La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. En vez de eso, asentí y la dejé guiarme hacia las grandes puertas de caoba de la sala de reuniones. Esa mujer había intentado matarme menos de 2 horas antes, y ahora hacía de nuera devota. Mi hijo amó a una víbora, y le costó la vida.
Yo me encargaría de que a ella le costara todo lo demás. Justo cuando la recepcionista iba a abrir la puerta, me detuve. Retiré con suavidad la mano de Olivia de mi brazo. En realidad, dije, volviéndome hacia el hombre alto y adusto que sabía que era el señor Gable, el abogado de Ethan. Señor Gable, ¿sería posible hablar con usted en privado, antes de empezar? Solo un momento. La petición quedó flotando. La sonrisa de Olivia se tensó en las comisuras. Vi un destello de molestia, de sospecha. ¿Por qué el viejo se salía del guión? Papá, soltó, con la voz un punto más afilada. ¿Todo bien? Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mí. Le dediqué una mirada cansada, conciliadora. Es un asunto privado de familia, Olivia. Entre un padre y el abogado de su hijo. No tardaremos. El señor Gable, un hombre de más de 60 con un rostro tallado en granito, me estudió un largo instante. Sus ojos eran inteligentes, perspicaces. Miró a Olivia y luego a mí. Por supuesto, señor Peterson, dijo al fin, con su grave barítono. Pase a mi despacho. Me condujo a una estancia forrada de libros que olía a cuero viejo y a justicia. Cerró la puerta, dejando a Olivia en el pasillo. Sabía que hervía por dentro, que su mente corría, pero no podía hacer nada. El señor Gable me indicó que me sentara, pero permanecí de pie. No había tiempo para formalidades. Necesitaba saber. No mencioné el coche. No hablé de mis sospechas. Sería imprudente. Tenía que ser más astuto. Lo miré a los ojos. Señor, sé que es una petición inusual y agradezco su discreción. Solo tengo una pregunta. ¿En sus últimas semanas, mi hijo Ethan le dejó algún efecto personal? ¿O quizá le dio instrucciones específicas destinadas solo para mí, aparte del testamento? Era un tiro a ciegas, una apuesta basada solo en aquellas palabras crípticas de mi hijo por teléfono. El gesto del abogado no cambió, pero vi un destello en su mirada. Guardó silencio largo rato, estudiándome, sopesando opciones. Era un hombre atado por la ética profesional, pero también alguien que había conocido a mi hijo durante años. Vi la lucha interna. Al fin pareció decidirse. Exhaló despacio. Su hijo era un hombre muy inteligente, señor Peterson, dijo en voz baja. Y estaba preocupado. Caminó hasta su gran escritorio de roble, sacó una pequeña llave y abrió el cajón inferior. De él extrajo un único sobremanila sellado. Lo sostuvo un momento y me lo entregó. Ethan vino a verme 3 días antes de fallecer. El abogado habló en voz baja. Fue muy específico con sus instrucciones. Este sobre debía entregársele solo a usted y solo en caso de su muerte. Me hizo prometerlo. Mis dedos se cerraron sobre el sobre. Era sorprendentemente pesado. Un vínculo tangible con mi hijo, un último mensaje desde la tumba. Me dolía el corazón, pero una ola de profunda gratitud me inundó. Ethan lo había sabido. Había intentado advertirme. Había puesto un plan en marcha. Esta era el arma que me había dejado. El señor Gable pospuso la lectura oficial del testamento hasta esa tarde, regalándome unas valiosas horas. La cámara acorazada de cajas de seguridad del banco estaba en el sótano, una sala fría y silenciosa de acero pulido y respeto contenido. Parecía un mausoleo. Una empleada de rostro adusto, con una placa que decía Doris, me guió hasta un pequeño cuarto privado y me dejó a solas con la larga caja metálica. Me temblaban las manos al levantar la tapa. Por un momento me quedé mirando el contenido, con el corazón encogido. Aquella caja era una última conversación con mi hijo. Era la última vez que me hablaría, y yo tenía que estar listo para escuchar. El aire estaba denso, inmóvil. Respiré hondo, metí la mano y empecé a descubrir la verdad. Dentro, descansando sobre una pila de documentos, había un sobregrueso con una sola palabra escrita al frente con la letra inconfundible de Ethan: papá. Me temblaron los dedos al abrirlo. No era una carta, sino un conjunto de piezas. La primera,
un informe de laboratorio certificado. Las palabras saltaron de la página. Análisis de ADN. Prueba de paternidad. Mis ojos volaron entre la jerga técnica hasta llegar a la conclusión. Probabilidad de paternidad, 999,99%. Los nombres eran Ethan Peterson y Maya Richardson, una hija. Yo tenía una nieta. Un torrente de emociones, choque, confusión y una oleada extraña, inesperada, de alegría. Me dejé caer en la dura silla de madera, el papel crujiendo en mi mano. Ethan tenía una hija, una chica de 18 años llamada Maya. Debajo del informe de ADN había una carta manuscrita, de varias páginas. La desplegué con cuidado. Papá, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se hicieron realidad y yo ya no estoy. Lo siento. Siento el dolor que esto te causará y siento el peligro en el que te he puesto. He sido un necio, un ciego, pero estoy intentando arreglarlo. Primero, Maya. Su madre, Elizabeth, fue mi novia de la universidad, mi primer amor. Éramos jóvenes y yo estaba obsesionado con mi futuro, con construir algo. Ella supo que estaba embarazada justo antes de la graduación. Nunca me lo dijo, papá. Eligió criar a Maya sola porque dijo que no quería ser una carga para mis sueños. Hace unos meses me contactó. Está enferma, papá. Muy enferma. Y temía que Maya se quedara completamente sola. La conocí. Conocí a nuestra hija. Papá, es increíble. Tiene tus ojos pensativos y la sonrisa de Carol. Es lista y graciosa, y quiere ser artista. En una sola tarde sentí un amor que no sabía que existía. Un amor que lo aclaró todo. Me mostró que era real y que era falso. Y eso me lleva a Olivia. En el fondo creo que siempre supe que algo no estaba bien. Pero estaba solo después de la muerte de mamá. Y Olivia era como una luz cálida. Quise creer que era real. Pero últimamente esa luz se apagó y solo veo sombras. Cómo se le iluminaron los ojos cuando la valoración de la empresa llegó a 20 millones. La furia aterradora cuando le pedí firmar un postnupcial para protegerte. Ella no está enamorada de mí, papá. Está enamorada de lo que tengo. Y tengo un presentimiento terrible. Hará lo que sea para conservarlo. Por eso hice esto. Los documentos de esta caja son mi verdadero último testamento. He intentado pensar en todo para protegerte a ti y para cuidar a la hija que acabo de encontrar. Por favor, papá, busca a Maya. Dile que la amé desde el momento en que supe que existía. No dejes que Olivia gane. No dejes que su veneno destruya todo lo que construimos. Las lágrimas me corrían por la cara, emborronando las palabras. Mi hijo, valiente y necio a la vez. Había visto la verdad demasiado tarde. Había intentado corregir su error, proteger a quienes amaba. Aquella carta no era solo una despedida. Era una misión. Bajo la carta había una carpeta llena de documentos financieros. Eran de Olivia, extractos de tarjeta de crédito con deudas por decenas de miles de dólares en marcas de lujo, movimientos bancarios con grandes retiros en Las Vegas y préstamos personales a interés altísimo en mora. No solo era codiciosa, estaba desesperada. Su vida de derroche era un castillo de naipes, y la fortuna de Ethan era el cimiento que necesitaba para que no se derrumbara. El documento final era el más importante, un testamento legalmente válido, firmado y notarizado apenas 2 días antes de la muerte de Ethan. Era el arma que me había dejado. Me quedé un buen rato allí sentado y luego, lentamente, lo guardé todo y lo coloqué en mi maletín. Salí del banco a la tarde gris, con el propósito claro. Llamé a Jack Riley. Contestó de inmediato. Háblame, Leo. Le conté todo. La existencia de una nieta, la carta de Ethan, el Nuevo Testamento, las pruebas de la aplastante deuda de Olivia. Puse sobre la mesa cada pieza que mi hijo había dejado para mí. Cuando terminé, al otro lado hubo un segundo de silencio, de respeto. Tu chico era listo, Leo.
Nos construyó una fortaleza. Luego la voz de Jack se volvió dura, peligrosa. Y mis hallazgos van a pavimentar la carretera hasta su puerta. Empecé a hurgar en el pasado de Olivia. No vas a creer esto. Estuvo casada antes, hace unos 10 años, con un inversor inmobiliario adinerado en Florida. Se me encogió el estómago. ¿Y? Eso es, confirmó Jack. Murió, cayó de su yate. Se dictaminó accidente trágico. Ella heredó una fortuna, pero, según la familia de él, la quemó en menos de 3 años. Hubo muchas sospechas, pero nunca se probó nada. Una depredadora en serie. No era su primera vez. Hay más, Leo, dijo Jack, con voz sombría. Revisé sus registros de llamadas recientes. En las últimas 2 semanas marcó una docena de veces a un tal Rico Vargas. Un matón de medio pelo, usurero con mala fama de hacer desaparecer problemas de forma permanente. La última pieza encajó. La caída por las escaleras. La línea de freno cortada. Todo cobraba un sentido aterrador. No solo esperaba un accidente. Tenía ayuda. Subcontrató el asesinato de mi hijo y luego el mío. Su depravación iba más hondo de lo que imaginé. No es solo una asesina, Jack, dije, con la voz tan fría como el acero de la cámara acorazada. Es una profesional. Sí, asintió. Pero los profesionales se equivocan. Y esta vez cometió 2 errores. Subestimó a tu hijo y te subestimó a ti. Cuando nos reunimos de nuevo en la sala de conferencias esa tarde, la atmósfera había cambiado. El aire estaba denso, empalagoso, como antes de la tormenta. Me senté en un extremo de la mesa de caoba pulida, con el maletín a mis pies. Me sentía como un actor entre bambalinas esperando su entrada, el corazón marcando un ritmo marcial contra las costillas. Tenía mis líneas memorizadas. Conocía mi papel. Pero la estrella de esta grotesca función era Olivia, y estaba dando la interpretación de su vida. Ya no iba vestida de viuda. El sobrio traje negro de la mañana había sido reemplazado por un vestido negro sin mangas, más propio de un cóctel que de una lectura de testamento. Un pesado collar de oro descansaba en su clavícula y un reloj de diamantes relucía en su muñeca. Parecía menos una mujer de luto que una reina a punto de coronarse. Irradiaba una energía triunfal, deslumbrante y repulsiva a la vez. Creía, con cada fibra, que ya había ganado. Que el juego había terminado y que sólo quedaba la coronación. Charlaba con ligereza con la asistente legal del señor Gabel, su risa rebotando levemente en la sala tranquila. Un sonido ajeno al momento, puro y descarado triunfo. Cuando volvió su atención hacia mí, su rostro se transformó al instante, encajando de nuevo la máscara de la dulce preocupación. Una transición maestra y escalofriante. «Ay, papá», dijo, deslizándose hasta mi lado de la mesa. «Me alegra tanto que hayas vuelto. Temí que esta mañana estuvieras demasiado abrumado». Su voz destilaba una compasiva condescendencia. Posó la mano en mi hombro. Esta vez estaba preparado para su frialdad. La miré dejando que mis ojos parecieran vidriosos y perdidos. Aflojé los hombros, interpretando al hombre roto que ella necesitaba ver. Me miró como un gato mira al ratón al que ya ha jugueteado y acorralado. Solo faltaba el chasquido final. «Tenía que estar aquí», murmuré, con voz a propósito débil. «Por Ethan». «Claro que sí», gorjeó, dándome unas palmaditas, un gesto que pretendía consolar y sonó a marca de propiedad. «No te preocupes por nada. Yo me ocuparé de todo a partir de ahora. Tú descansa». Vio el sobremanila del banco asomando en mi maletín, pero sus ojos pasaron de largo con desinterés. Para ella no era más que un recuerdo sentimental, las últimas divagaciones de un viejo cansado. Nada. Irrelevante. Su arrogancia llenaba la sala como un perfume de soberbia, casi asfixiante. Creía haber superado a mi hijo. Creía haberme superado a mí. Creía que, en unos minutos, 5 millones de dólares y una empresa tecnológica multimillonaria serían suyos.
No sabía que no caminaba hacia una coronación, sino hacia una ejecución. Y que yo llevaba el hacha. El señor Gabel carraspeó, el sonido retumbó antinatural en la quietud. Se ajustó las gafas, abrió una carpeta de cuero y empezó a leer. Leía un testamento de hacía 2 años. El que Olivia conocía. El que probablemente había manipulado para que mi hijo firmara. No escuché la jerga legal. La observé a ella. Con cada frase, su sonrisa triunfal se ensanchaba, más depredadora. Leyó la cláusula que legaba la cartera de acciones de Ethan, valorada en más de $1 millón, a mi amada esposa, Olivia. Ella se irguió sutilmente, una reina que toma asiento en su trono. Leyó la cláusula que la nombraba beneficiaria única de su póliza de vida de $5 millones. Un suspiro satisfecho se le escapó. Me lanzó una mirada fugaz, una mezcla de lástima y desprecio tan profunda que casi me hirvió la sangre. Me veía como una reliquia, una nota al pie en su nueva vida gloriosa, un problema a resolver pronto. Por fin, el señor Gabel llegó a la disposición clave. Y todas las participaciones y el control de mi compañía, Peterson Technologies, las dejo a mi esposa, Olivia Peterson. Una sonrisa lenta y radiante se extendió por su cara. La sonrisa del depredador que acaba de abatir a su presa. Lo había logrado. Lo tenía todo: empresa, dinero, casas. Su victoria era absoluta. Se recostó en la silla, la imagen de la satisfacción, gastando ya el dinero en su cabeza, saboreando el poder. Dejé que el silencio colgara un segundo, para que paladeara un triunfo que no era real. Que creyera ser la más lista del cuarto. Entonces carraspeé. Cuando hablé, no fue con la vocecilla temblorosa del anciano roto. Fue con una voz calma, firme y clara. La voz de quien tiene el control. Disculpe, señor Gabel, dije, mirándolo a él y ignorándola a ella. Creo que puede existir una versión más reciente de ese documento. El efecto fue instantáneo. La sonrisa de Olivia titubeó, se tornó confusión y luego un destello de pura molestia. Como si un sirviente osara interrumpir su coronación. Papá, soltó, cortante, sin dulzura. ¿De qué hablas? ¿Te sientes confundido? Soltó una risita breve, quebradiza, para despacharme como viejo senil. Ethan y yo redactamos ese testamento juntos. No hay otra versión. Se giró hacia el abogado esperando que me desmintiera. Pero el señor Gabel no la miraba a ella, me miraba a mí. Le sostuve la mirada y asentí apenas, imperceptible. Una orden silenciosa cambió de manos, y en ese instante, el mundo perfecto de Olivia empezó a resquebrajarse. Ella aún no lo sabía, pero el suelo bajo su trono ya se volvía polvo. El abogado me miró la carpeta y por último a Olivia. Su rostro seguía profesional, pero vi acero en sus ojos. Asintió despacio. En realidad, señora Peterson, dijo, con autoridad, su suegro tiene razón. El señor Peterson ejecutó un nuevo último testamento 2 días antes de su fallecimiento. Me lo entregó en persona con instrucciones muy específicas. Sacó otra carpeta, sellada con lacre. A Olivia se le fue el color del rostro. ¿Qué? Eso es imposible, balbuceó. No, no lo habría hecho sin decírmelo. El señor Gabel rompió el sello con un chasquido seco, como un disparo. Aclaró la garganta. Este documento, anunció, sustituye a todas las versiones anteriores. Olivia miró el Nuevo Testamento como si fuera una víbora. La trampa se abría, y ella apenas empezaba a notar que estaba dentro. El señor Gabel comenzó, su voz, un martillo implacable. Todas las participaciones y el control de Peterson Technologies, junto con $4,5 millones de la póliza principal de vida, se colocarán en un fideicomiso irrevocable de nueva creación. Hizo una pausa y me miró por encima de las gafas. La única beneficiaria de ese fideicomiso será la señorita Maya Richardson. Deslizó una copia de la prueba de ADN por la mesa. Los ojos de Olivia saltaron al papel, su cerebro parecía trabarse. Maya.
Richardson, susurró, ronca. ¿Quién es Maya Richardson? Es la hija biológica de Ethan Peterson, contestó el abogado, y por tanto su heredera legal. El primer golpe. Un directo al cuerpo que la dejó sin aire. La empresa, el grueso de la fortuna por la que había matado, se esfumaban en manos de alguien cuya existencia desconocía. Pero mi hijo no había terminado. Segundo, prosiguió el abogado, implacable, la vivienda que actualmente ocupa la señora Peterson se venderá de inmediato. El producto de la venta también se ingresará en el fideicomiso a favor de la señorita Richardson. La casa, su palacio nuevo, fuera. Olivia se desplomó en la silla, los nudillos blancos agarrando la mesa. Tercero, dijo, buscándome con la mirada, los $250.000 invertidos por mi padre, Leo Peterson, le serán devueltos íntegramente desde el presupuesto operativo de la compañía, con un 10% de interés compuesto anual desde la fecha de la inversión inicial. Mi dinero, la semilla de todo aquello, a salvo. Una victoria pequeña en el conjunto, pero una réplica directa a su codicia. Ethan se había asegurado de ello. Cada cláusula era otro clavo en su ataúd, otro barrotes en su jaula. Miró alrededor, con ojos desbocados, buscando una salida que no existía. Había perdido la empresa. Había perdido la casa. Había perdido casi todo el seguro. Pero Ethan, en un acto póstumo brillante, le dejó un último cebo reluciente. Conocía su avaricia. Sabía que se agarraría a cualquier migaja de esperanza. Y esa esperanza sería lo que la destruiría. Por último, dijo el señor Gable, hojeando la última página, los $500.000 restantes de la póliza de vida se legan a mi esposa, Olivia Peterson. Un destello minúsculo, mitad alivio, mitad cálculo, cruzó los ojos de Olivia. No era la fortuna que había planeado, pero era algo. Lo suficiente para huir, para empezar de nuevo. Ya urdía su siguiente jugada. Pero el abogado siguió leyendo, lento y enfatizando cada palabra. Este legado, sin embargo, queda sujeto a una única condición vinculante. Se inclinó hacia adelante, mirándola fijo. Esta suma se otorga con la condición explícita y legalmente vinculante de que ella garantice la absoluta seguridad y el bienestar de mi padre, Leo Peterson. Como único familiar directo que me queda, su bienestar es prioritario. El aire se hizo espeso. Vi trabajar la mente de Olivia, intentando procesar las implicaciones. El abogado prosiguió, cada palabra una piedra en el muro de su prisión. El testamento establece, y cito, si cualquier daño, directo o indirecto, físico o de otro tipo, recae sobre mi padre, Leo Peterson, como resultado de su acción o de su omisión, esta disposición quedará inmediatamente anulada. El tiempo pareció detenerse. El color, la vida, todo abandonó el rostro de Olivia. Vi en sus ojos el momento en que conectó, el recuerdo de arrastrarse bajo mi Mustang en mitad de la noche, con los cortafríos en la mano, chocando contra las palabras leídas en aquella sala estéril y silenciosa. Su intento de asesinarme no era solo un crimen fallido. Era su ruina financiera. Mi hijo sabía que no resistiría la tentación de quitarme de en medio para asegurarse el futuro. Anticipó su maldad y convirtió su codicia en el arma que la desheredaría por completo. Ella misma acababa de violar, personal e irrevocablemente, la única condición que podía darle un centavo. Abrió la boca, pero no salió sonido. Había activado su propia trampa. En ese momento se abrió la puerta de la sala. 2 agentes de policía uniformados entraron, imponiendo con su sola presencia. Detrás estaba Jack Riley. Traje sencillo, andar seguro, más intimidante que cualquier uniforme. No me miró. Sus ojos se clavaron en Olivia. Ella se volvió hacia la puerta, el rostro convertido en una máscara de pánico puro. La última pieza del infierno acababa de encajar. Jack dio un paso al frente. Su voz fue calma, factual, desprovista de emoción, la voz de la consecuencia. Olivia Peterson, dijo, mostrando una orden. Queda detenida por el intento de asesinato de Leo Peterson.
Tenemos una declaración firmada de un testigo y vídeo en el que se la ve manipulando su vehículo aproximadamente a las 3:15 de la madrugada. Su mundo no se agrietó, explotó. El dinero se había ido. La libertad, también. Su vida fabricada fue desmantelada en 10 minutos. Miró de Jack a los agentes, al testamento y, por último, a mí. En mis ojos no encontró al viejo roto al que intentó matar. Encontró a su verdugo. Los ojos se le pusieron en blanco y se desplomó en la alfombra mullida, desmayada. Su reinado de terror había terminado. Unas semanas después, estaba sentado en la oficina de Jack Riley. Un espacio simple y sin florituras que olía a café rancio y casos resueltos. La luz del sol atravesaba la ventana, atrapando motas de polvo en el aire. Fuera, la ciudad seguía con su ritmo frenético. Dentro, había una quietud profunda, un cierre. Jack se recostó en su gastada silla de cuero con una carpeta gruesa abierta sobre el escritorio. Parecía cansado, pero satisfecho. Bueno, Leo, dijo, con una rara media sonrisa. La reina ha sido oficialmente destronada. Probé el café que me sirvió. Fuerte y negro. Cuéntame todo, Jack. Asintió, hojeando unas páginas. A Olivia no le dieron fianza. La jueza la considera riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Con el testimonio de Bill Henderson y ese vídeo cristalino de ella cometiendo un delito, su carísimo abogado no tiene por dónde sostenerse. Sentí como se me levantaba un peso que ni sabía que cargaba. Así que irá a prisión, dije. No era una pregunta. Oh, es aún mejor, repuso Jack con una satisfacción sombría. La fiscalía local la imputa por intento de asesinato contra ti, pero eso es el aperitivo. El plato fuerte viene de Florida. Golpeó un documento en el expediente. Mandé nuestro paquete de pruebas a los detectives de Miami que llevaron lo de la muerte de su primer marido, la caída accidental del yate. Ya sospechaban entonces, pero no pudieron probarlo. Ahora tienen un patrón de conducta documentado, una situación financiera desesperada, un cónyuge rico que muere de forma inesperada y el posterior intento de eliminar a otro familiar por lucro. Se inclinó, con los ojos brillándole. Van a reabrir el caso, Leo. Van a exhumar el cuerpo. Su abogado sabe que, en cuanto conecten los puntos, no estará enfrentando solo años por intentar matarte a ti. Se jugará la pena de muerte por asesinar a su primer esposo. Y con lo que ahora sabemos, aquí están mirando mucho, muchísimo más de cerca la caída por las escaleras de Ethan. Era la justicia definitiva. No era solo una esposa codiciosa. Era una viuda negra, una coleccionista de maridos y pólizas. Mi hijo fue otra víctima en su juego largo y sangriento. Pero fue el último. Se acogerá a un acuerdo, concluyó Jack, cerrando la carpeta. Se declarará culpable de todo para evitar la inyección letal. Pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad. Morirá en una caja de hormigón, sin dinero, sin poder, sin libertad. Para alguien como ella, es peor que la muerte. Asentí despacio, dejando que la finalización me calara. No sentí alegría, ni sed de venganza. Sentí silencio. Una paz profunda y ósea. Se hizo justicia. La memoria de mi hijo fue honrada. El monstruo que me lo arrebató estaba enjaulado y no volvería a herir a nadie. Gracias, Jack, dije, con la voz espesa. Por todo. Él se limitó a encogerse de hombros, su forma de mostrar afecto. Ethan era un buen chico, Leo. Y tú, eres un buen padre. Me alegra haber ayudado a cerrar el libro. El libro se cerró, pero sabía que un capítulo nuevo estaba por empezar. El camino a casa de Maya fue el más largo de mi vida. No iba en mi Mustang, la policía aún lo tenía como prueba. Jack me prestó su sedán sensato, un coche silencioso y discreto que me resultaba ajeno. De algún modo, cuadraba. Conducía lejos de una vida definida por el pasado, por recuerdos y fantasmas, hacia algo completamente nuevo. La dirección estaba en un suburbio trabajador y tranquilo,
a 1 hora de la ciudad, a años luz de la riqueza fría y estéril que Olivia codiciaba. Un barrio de casitas cuidadas, con canastas de baloncesto en las entradas y bicicletas tiradas en los jardines. Se sentía real. Con cada kilómetro me latía más fuerte el corazón. Yo, un hombre de 69 años, iba a conocer a su nieta por primera vez. Estaba aterrado. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicar la tragedia y la fealdad que nos unían? ¿Cómo contarle a esa joven, que apenas había encontrado a su padre, que su muerte fue obra de una codicia monstruosa? El peso era inmenso. Pero bajo el miedo latía otra cosa, una llama frágil de esperanza. En su carta, Ethan la llamó increíble. Dijo que tenía mis ojos y la sonrisa de Carol. Era un pedazo de él, un pedazo de mi esposa, un pedazo de la familia que creí perdida para siempre. No era solo una nieta. Era un comienzo. Era el futuro. Encontré la casa, un pequeño bungalow azul, con columpio en el porche y macetas de geranios rojos. Parecía un lugar feliz. Aparqué y me quedé un momento con las manos en el volante. Era eso, el inicio del próximo capítulo. Caminé por el sendero y toqué el timbre. Oí pasos adentro y la puerta se abrió. Apareció una joven. Alta, esbelta, con una cascada de rizos oscuros y manchas de pintura en la mejilla. Y sus ojos, de una avellana sorprendente, llenos de una inteligencia serena. Eran mis ojos. Eran los ojos de Ethan. Mirarlos era como mirar a un fantasma, a un recuerdo y a una promesa a la vez. Me contempló con una curiosidad tímida e incierta. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, con voz suave. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Había ensayado ese momento 100 veces en mi cabeza, pero las palabras se esfumaron. Me llamo Leo Peterson, alcancé a decir. Yo soy el padre de Ethan. Su expresión cambió, la curiosidad se deshizo en comprensión, en un dolor compartido. Una lágrima le asomó y dejó un surco limpio entre la pintura de su mejilla. Lo sé, susurró. Me habló de usted. Estaba tan orgulloso. Mi compostura se resquebrajó. Se me escapó un sollozo. ¿Usted es mi abuelo?, preguntó, con la voz temblorosa. Solo pude asentir. Sí, cariño, logré decir al fin. Lo soy. No vaciló. Dio un paso y me rodeó con los brazos, apretando fuerte. Y en ese abrazo, en los brazos de la nieta que no sabía que tenía, el nudo frío y duro de dolor y rabia que llevaba semanas en el pecho por fin empezó a disolverse. Ya no era solo un padre que había perdido a un hijo. Era un abuelo que había recuperado una familia. La guerra terminó. Empezó la sanación. Todo este calvario me enseñó que el verdadero legado de una persona no se mide en dólares ni en carteras de acciones. El verdadero legado de mi hijo no fue su empresa. Fue el amor que dejó y el futuro que aseguró para su hija, Maya. Aprendí que la codicia puede construir un imperio de mentiras, pero es frágil y hueco. Solo un cimiento de verdad y amor, por pequeño que sea, resiste la tormenta. Proteger ese legado, el de la familia, es la única lucha que de verdad importa al final. Si mi historia te ha movido, por favor suscríbete al canal y compártela. Nunca sabes a quién le puede servir saber que nunca es tarde para pelear por la verdad.